Feline Freyer y es profesora de la Universidad Pacífico y es investigadora justamente del Centro de Investigación de la Universidad Pacífico. Y su tema, su especialidad es políticas migratorias en general. Hace muchos años que se especializa en eso, ha hecho un doctorado, ¿no? Pero ahora le hemos invitado para hablar sobre un tema que ya ha puesto, por supuesto, mucho interés, que es en todo el tema de la diáspora venezolana, ¿no? Yo creo que es un punto de vista muy riguroso, muy serio, con mucha información que vale la pena escuchar. Muy buenos días y muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, es un gusto estar acá. Bueno, primero me interesaría, dado que a los peruanos y en general a mucha gente, las cifras, ¿no es cierto?, de cuánto estamos hablando, ¿no? Porque se habla de cuántos millones de personas han salido de Venezuela y cuál es la distribución en América Latina, ¿no? Nos interesa un poco primero saber esta información. Perdón, estoy un poco resfriada. Sí, es difícil, ¿no? Por un lado tenemos las cifras oficiales, ¿no? Sobre todo organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones están tratando de tener una estimación, ¿no? del flujo total de venezolanos. Al mismo tiempo, ellos consideran que sus propios números son un poco conservadores. ¿Por qué? Porque se basan en la data oficial de los países, ¿no? Que siempre se publica con un poco de retraso. Claro. Es un fenómeno que está creciendo todos los días, ¿no? Entonces yo diría que las cifras oficiales, y la cifra oficial en este momento creo que son 2.3 millones de venezolanos afuera de Venezuela, que es un estimado conservador, ¿no? Yo siempre menciono una cifra que ya se publicó a fines del año pasado. Fue una encuesta que se llevó a cabo dentro de Venezuela, una encuesta representativa, donde básicamente, ¿no?, encuestaron a hogares venezolanos preguntando cuántas personas se habían ido. Y ellos hablaron ya en diciembre del año pasado de 4 millones. 4 millones. ¿No? Pero en todo el mundo. Obviamente no 4 millones en el Perú, para dejarlo muy claro. Más, ¿no?, del 10%. Y eso me parece importante para reconocer, ¿no?, de manera, ¿no?, en todo el mundo, que realmente estamos hablando de un fenómeno que se acerca realmente a esa crisis, entre comillas, migratoria de los sirios en Europa, ¿no? Ahora, ¿dónde están? Creo que hay que entender que en un primer instante, ¿no?, y los primeros venezolanos ya se fueron de Venezuela con la toma de poder de Chávez, ¿no?, y al principio de los 2000, y aquellas personas sobre todo se fueron a Estados Unidos, a España, a Italia. No, obviamente todavía no teníamos la crisis que tenemos ahora en Venezuela. Eran personas con educación, con recursos, que podían pagar, ¿no?, los trámites y conseguir visas para irse sobre todo a Estados Unidos y a Europa. Eso cambia con la crisis económica, social, política y humanitaria, ¿no?, que empieza en el 2014, ¿no?, y que se ve agravando cada vez más. Y ahí vemos este flujo de personas que ya no consiguen, ¿no?, las visas para irse, ¿no?, lejos. No tienen... Es un perfil distinto ya de las personas que empiezan a salir, ya no las que eran más... Sí, pero yo siento que no tanto en niveles de educación, sí en recursos económicos. Ajá. Que está correlacionado con la crisis que cada vez se agrava más, ¿no? Claro. Entonces sí cambia el perfil, pero no es que todos que se fueron a Estados Unidos y a Europa eran, ¿no?, personas con altos niveles de educación y muchos recursos. Claro. Entonces va de la mano. Yo siento que en el 2014, 15 todavía sale mucha gente con altos niveles de educación. Si pensamos en el Perú por un segundo, y obviamente el flujo más importante se dirigió y se dirige hacia Colombia, ¿no?, y después se dispersa cada vez un poco más, Ecuador, Perú, Chile menos, Argentina aún menos. Pero sabemos que alrededor de 60%, hasta 60-70% de los venezolanos en el Perú tienen un título técnico o universitario, ¿no? Entonces, aunque bien es cierto que cada vez también sale gente con menos recursos y quizás niveles educativos más bajos, el promedio, ¿no?, todavía tiene altos niveles educativos, y es uno de los puntos que siempre me gusta destacar, ¿no?, estos flujos. Solamente para terminar, la cifra más o menos que tú manejas sobre venezolanos que están actualmente en el Perú, porque faltó esa para darle la palabra a la actuación. Sí, yo diría ahí la cifra oficial, ¿no?, es un poco más que 400.000, correcto.
yo diría que podamos, es para mí muy difícil saber, ¿no?, de estos 4 millones dónde están. Yo siento que deberíamos hablar más o menos de medio millón, ¿no?, de venezolanos acá. Claro, que es una primera experiencia inédita, tampoco, no, salvo lo que ha sido el desplazamiento interno, que marcó casi los desplazados por la violencia, básicamente. La violencia en el Perú fue casi de 1 millón, pero de otro país. Sí, justamente quería entrar un poco a cuál ha sido o qué diferencia hay entre las políticas que han tomado los países que han terminado, digamos, abriendo sus fronteras para que puedan entrar o digamos, permitiendo que puedan llegar los venezolanos y venezolanas a propósito de la crisis que usted bien ha descrito. ¿Cuáles son las diferencias? Es decir, porque eso es importante a raíz de lo que en el Perú se ha tomado como decisión en los últimos tiempos. Por ejemplo, el exigirle pasaporte es una medida que se ha tomado, había cuenta, eran muchas las personas que estaban viniendo. Eso se puede discutir. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Colombia? ¿Qué ha pasado en Ecuador? ¿Qué pasa con los otros países? Sí, me gustaría decir 2 cosas, ¿no? Como ya hablamos sobre las cifras y quizás también esa cuestión de control y saber cuántos son, y podemos volver a eso después, ¿no? Pero con el pasaporte, uno de los problemas con el pasaporte es que sabemos por la ciencia, por todos los estudios que se han hecho sobre el fenómeno de la migración y el impacto de políticas migratorias en otros países, Estados Unidos o Europa, una vez que hay un flujo establecido, ¿no? Si ahí ponemos requisitos que no pueden cumplir, ¿no? Por ejemplo, el pasaporte, que en este momento es imposible conseguir en Venezuela, lo único que pasa, y eso otra vez basado en otros estudios, es que estos flujos se dirigen hacia la irregularidad, ¿no? Entonces, desde la ciencia política, mi problema con esa política, pedir visa, es que suena muy sensata, ¿no? Porque obviamente queremos flujos ordenados por diferentes razones que podamos discutir más adelante. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces una política que parece muy sensata, pedir pasaporte para saber exactamente quién es, si la gente tiene que salir, ¿no?, y no puede conseguir el pasaporte, va a haber maneras de entrar al país de manera irregular, y ahí lo único que va a pasar es que cada vez vamos a saber menos cuántos entran y quiénes Lo que son. No significa que no están entrando, sino están entrando irregularmente. Porque entran a Estados Unidos, entran a Europa, entonces es una ilusión pensar que en América Latina o el Perú realmente tenemos control absoluto de nuestras fronteras, ¿no? Eso no existe. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cuáles han sido las reacciones? A mí también me gusta siempre, es muy importante destacar que la mayoría de los países de la región han sido muy generosos y siguen siendo muy generosos, ¿no? Entonces, las reacciones de la mayoría de los países fue de realmente recibir estos flujos, de ser muy bien, ¿no?, generosos, y de dar la bienvenida, ¿no?, a los venezolanos. Lo que llama la atención, ¿no?, y creo que la última vez que hablamos sobre el tema hace un año, hablamos un poco más sobre los precedentes de la liberación de políticas migratorias en toda la región, y lo que llama la atención que en los últimos 15 años, ¿no?, casi todos los países en la región liberalizaron sus leyes, pasaron leyes más basadas en los derechos de los migrantes. Los líderes de esta liberalización fueron gobiernos más de centro izquierda, ¿no? En el contexto ahora de la crisis de los venezolanos, fueron más países del centro o gobiernos de centro derecha que dieron la bienvenida a los venezolanos, y ahí otra vez desde mi análisis de la política y las razones o los determinantes de la política por razones o consideraciones de política del exterior, ¿no? Entonces, recibir a los venezolanos, claro, fue como un mensaje a Venezuela, ¿no? Si yo recibo a gente que huye, doy un mensaje muy claro en la arena internacional que tienen razón, ¿no? Por huir, ¿no? Y que básicamente es un régimen autoritario, y lo que está pasando en Venezuela es horrible, y por eso damos la bienvenida a los venezolanos. Ecuador, por ejemplo, durante mucho tiempo negó una crisis migratoria. ¿Por qué? Porque negó una crisis en Venezuela. Entonces, eso es un punto que me parece muy importante y interesante. Ahora, y estoy hablando mucho con medios internacionales que me están preguntando, ahora vemos la gran reacción restrictiva en América Latina, por ejemplo, ¿no?, con la política de Perú, pedir pasaporte, Ecuador, que también
pidió pasaporte, que ahora está suspendido, ¿no? Y sobre eso también podemos hablar, porque hay una institucionalización de esa liberalización de las leyes y de esa idea que la migración se tiene que manejar respetando y no los derechos de los migrantes y protegiendo los migrantes. Y en Argentina y Ecuador vemos que son ahora las cortes, ¿no? Que realmente cuestionan estas reacciones restrictivas porque ven los derechos de los migrantes violados, ¿no? Claro. Entonces, es contra complejo, las políticas sí. Que tocan los gobiernos. Ahora o sea, se judicializa en defensa de derechos fundamentales y se presentan amparos o acciones de esa naturaleza. Exactamente. Claro. Entonces, en un primer instante, ya para dar ese resumen de un panorama bien complejo en realidad, ¿ya? En un primer instante, realmente una política de recibir a los venezolanos, de extender en muchos casos visas o permisos especiales, ¿ya? Eso algunos analistas no lo han criticado. ¿Por qué? Porque en toda esta ola, y todo eso importa, en esa ola de liberalizar las leyes, también liberalizamos las leyes de refugio, y toda la región tenemos una definición del refugiado que es más amplia, una definición, ¿no? Que no solamente incluye la persona que es perseguida por razones políticas o de raza, religión, de manera individual, sino la declaración y la definición de refugiado de Cartagena, que es ley en el Perú, que es ley en casi todos los países de la región, dice que aquel persona que huye porque su vida, su seguridad o su libertad se ve amenazada por violaciones de derechos humanos, por la violencia generalizada o por cualquier situación que disturbe el orden público, es refugiado. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no?, analítico, también deberían ser reconocidos como refugiados, lo que no ocurre. Claro. ¿no? Todavía no ocurre, pero yo, por ejemplo, he leído varios artículos de Diego García Sayán, que ha sido presidente de la Corte Interamericana, que es ahora representante de Naciones Unidas, sí. Y dice, tienen estatus de refugiados, no hay discusión que dar. Ahora, mi pregunta es la siguiente, a ver, por un lado está todo este sentimiento de solidaridad que debe haber frente a gente que sale de su país producto de lo que está ocurriendo en Venezuela. A la vez es objetivo que un país como el Perú no está preparado para recibir de pronto a 400.000 personas de un solo país, ¿no es cierto? Entonces, y quiere que eso no afecte la situación del propio país. ¿Cómo poder resolver esa tensión para justamente evitar posiciones radicales, drásticas? ¿Cómo desde tu especialidad, qué experiencias, qué medidas, cómo adelantarte, qué hacer es posible, ¿no? Porque es una tensión real también, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que es muy importante otra vez pasar todo lo que hacemos un poco, no tratar es difícil. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando sobre la xenofobia, ¿no? Sobre estos sentimientos que la inmigración causa, no solamente en el Perú, en Alemania, en Estados Unidos. Hay que entender qué es la xenofobia. La xenofobia es un sentimiento muy poderoso porque es un sentimiento instintivo, ¿ya? Y hay estudios sobre eso que realmente se basa en estos procesos cognitivos, mentales, que fueron muy útiles, ¿no? Fueron realmente mecanismos de sobrevivencia cuando todavía vivimos en clanes y familias y teníamos que proteger nuestro territorio, ganado, nuestras mujeres contra el clan vecino, ¿no? Que se veía un poco diferente y hablaba de manera un poco diferente. Ahora, ya no vivimos en clanes, ¿no? Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y nos guste o no nos guste, va a haber migración internacional. Los peruanos se van, otras personas vienen, a veces por razones solamente económicos, a veces porque por cuestiones de sobrevivencia, porque muchos venezolanos, si no salen, no comen, no sobreviven. Y la pregunta es cómo manejamos estos flujos de manera sensata, ¿no? Y ahí ahora en el Economist tuvieron todo un special issue, ¿no? Sobre ese fenómeno y ese desafío que significa la migración para países en todo el mundo, no solamente acá, ¿ya? Disculpen. Y hay varias cosas. Creo que es muy importante informar, ¿no? Y informar de manera objetiva sobre los desafíos, pero también las oportunidades, ¿no? Sabemos que la migración en el
mediano y largo plazo siempre es algo positivo para la economía de un país, ¿ya? Y ahí hay algunos economistas también que los cuestionan, pero son un poco como el cambio climático, ¿no? Básicamente 95-98% de los científicos están de acuerdo que es netamente positivo, y hay algunos que lo cuestionan, ¿no? Ahora, que hay desafíos en el corto plazo para ciertos sectores, totalmente. ¿Qué hay que hacer? No, pero a ver, ¿por qué es positivo, verdad? No, explícanos la migración, finalmente. Sí. Porque por diferentes razones, porque la gente es difícil migrar, entonces la gente que migra porque quiere trabajar, porque quiere, ¿no?, realmente mejorar sus condiciones, porque quiere, ¿no?, trabajar, y de esta manera automáticamente contribuye, ¿no?, a la economía en un país. Ahora, al mismo tiempo consumen, ¿no? Entonces, yo siempre que en todo el mundo hay ese discurso que vienen para quitar trabajo, ¿no? Trabajos de la gente, ¿no?, que vive en el país de destino. Pero al mismo tiempo los migrantes, bueno, consumen primero, estimulan, ¿no?, la economía. Muchas veces trabajan, y ahí hay un desafío por sueldos un poco más bajos en ciertos sectores. Si estamos pensando en Estados Unidos y la migración latina, ¿no? El crecimiento económico de Estados Unidos de las últimas décadas no hubiera sido posible sin la inmigración latina, ¿no? Entonces, realmente sabemos por estudios, ¿no?, que se llevaron a cabo por décadas en Estados Unidos, en Europa, que el impacto en la economía a mediano largo plazo es positivo, que sí hay presión en ciertos sectores, ¿no?, y que sí pueden bajar, pero ahí también no es mucho, y depende un poco del caso específico cuándo pueden bajar los sueldos en ciertos sectores. También es cierto. ¿Qué pasa en el caso de los venezolanos en el Perú? Muchos trabajan ahora en el sector informal, ¿no? Entonces hay presión en ciertas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en la venta ambulante, ahí no se dan esos casos de xenofobia, porque la gente se siente amenazada, ¿no?, por tantos venezolanos que ahora también llegan y venden en la calle. Y eso también es algo que dice el Economist, ¿no?, que donde hay consenso en los estudios migratorios. Lo que hay que hacer es darles acceso a trabajo formal, ¿ya? Hay que reconocer títulos, y si estamos pensando en 60-70% de venezolanos con títulos técnicos o universitarios, es sumamente importante tratar de reconocer esos títulos de la manera más rápida posible para que se insertan en los sectores de la economía donde pueden ser lo más productivo, ¿no?, para ellos mismos, claro, y para la economía peruana, y para bajar un poco también esa presión que ahora sí existe, ¿no?, otra vez en ciertos sectores de la economía. La población lo que tiene miedo es lo siguiente, y que es lógico también. O sea, yo, estoy absolutamente a favor de la solidaridad con Venezuela y todo, pero estoy tratando de plantear los temas que se debaten en la calle, ¿no? Dice, vienen un montón, 400.000 venezolanos que no tienen nada acá, que están dispuestos a, como es normal, salir adelante. Entonces va a haber un montón de gente que se va a aprovechar de ese sentimiento, entonces van a despedir a algunos peruanos que ganan mejor o que tienen mejores condiciones, y por lo bajo le van a decir, tú vas a trabajar 14 horas, tú vas a ganar el sueldo mínimo, vas a tener que aceptar todo. Entonces de alguna manera se va a dar pero suena contradictorio, y de hecho vemos situaciones de casi semi-esclavitud, y les puedo dar ejemplos, ¿no?, y ahí siento que aún más, ¿no?, es importante realmente darles el PTP, ¿no?, otra visa, otro permiso de trabajo, y lo más antes posible, para que no se den esas situaciones. Se ubiquen donde corresponde que se ubiquen, claro, por la especialidad que tiene. Y ahí, ¿no?, claro, y además, si estamos pensando, ¿no?, si hay esas situaciones de semi-esclavitud, de explotación total, claro, si ahí, ¿no?, ciertos empleadores tienen que pagar un sueldo, ¿no?, casi nada, ¿ya? Mi punto es, sería una ventaja tanto para los venezolanos, ¿no?, como para los peruanos también, que esa brecha entre, claro, lo que gane el peruano y el venezolano no sea, ¿no?, o sea, digamos, tan si hay grande. un abuso contra un venezolano o venezolana que le están pagando menos de lo que corresponde, no es problema del venezolano o venezolana, es problema del peruano malo que está abusando de una situación específica, y eso es lo que hay que tratar de cambiar para que, digamos, todos puedan estar en igualdad de condiciones. Y también para el trabajador
Y para el trabajador peruano, claro ¿no? sí. Porque obviamente si la brecha entre, ¿no?, pagar un sueldo casi no existente y el sueldo mínimo es muy grande, ¿ya? Claro. Puede haber como, ¿no?, no solamente esas situaciones de explotación para los venezolanos, Sí. sino quizás, ¿no?, de hecho, como más peruanos que pierden su trabajo. Si hay una situación regular donde el venezolano gana el sueldo mínimo, esta competencia no va a ser como tan fuerte, ¿no? Claro. Y a eso se suma la necesidad de realmente reconocer títulos para que se distribuya un poco, ¿no?, la inserción laboral de los venezolanos y para que sean productivos ¿no?, de manera de la mejor ¿no?, de la mejor manera posible, ¿no? Ajá, sí. Para ¿cómo juega esta diáspora en relación a la comunidad internacional mirando lo que ocurre internamente en Venezuela? Porque el origen del problema está ahí, ¿no es cierto? Sí, quizás si volvemos un poquito, ¿no?, y había tanto que decir a esa pregunta de las reacciones políticas, entonces vemos un poco un panorama muy complejo. Vimos, ¿no?, esa bienvenida a los venezolanos, algunas reacciones restrictivas, pero Colombia, por ejemplo, Colombia ya en febrero, podemos decir que implementaron una reacción restrictiva en terminar un programa muy similar al PTP, ¿ya? Medio año después, y ya desde la ciencia política hablamos de la reacción restrictiva en Colombia. Medio año después, Colombia ahora es el líder en hablar sobre la regularización, ¿no?, justamente de lo que estoy hablando, dar estatus regular y permisos a trabajo formal, etcétera, a todos los venezolanos en Colombia, que son mucho más que acá en el Perú, ¿no? Y al mismo tiempo también vemos que hay un esfuerzo dentro del Grupo Lima, ¿no?, de realmente aumentar la presión al régimen venezolano para tratar, ¿no?, en inglés siempre se habla de los root causes, ¿no? Una cuestión es, la migración está ocurriendo, no vamos a poder pararla, entonces lo que tenemos que ver es ver cómo la manejamos. Y al mismo tiempo tenemos que ver por qué sale la gente y qué podemos hacer como región para cambiar la situación en Venezuela. Como región, creo que es importante. No, como región, porque un país solo ahí no va a ser muy difícil lograr algo, pero vemos los esfuerzos dentro del Grupo de Lima. Ahora yo sé que están conversando Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, ¿no?, sobre la posibilidad de hacer una denuncia frente a la Corte Penal Internacional. Sí. Entonces, sí, yo creo que hay que aumentar la presión dentro de la región, creo que hay que aumentar la presión internacional y recién siento que, ¿no?, lo veo en los medios internacionales, recién se está hablando del tema, ¿no?, realmente esta crisis de la humanitaria ya se hablaba antes, pero de la migratoria recién toman conciencia. Entonces, aumentar la presión y por el otro lado la región, otra vez, ha sido muy generosa. Ojalá no caiga, ¿no?, ojalá no caigan los gobiernos o ciertos políticos en esa trampa de reacciones populistas para reaccionar frente a la xenofobia, sino ojalá sigan como trabajando juntos. Y otro punto que también es muy importante y creo que está empezando de tomar conciencia, que necesitamos también apoyo internacional, ¿no? Fondos humanitarios, fondos para vacunas, por ejemplo, también, ¿no? Hay muchos, entonces sí hay retos, no estoy diciendo que no hay retos, ¿no? Sí. Y hay que ver cómo enfrentamos esos retos como país, como región y también con la ayuda internacional. Muy bien. Frindy, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. De verdad que hay que ponerle a esto ciencia, hay que ponerle estudio, hay que ponerle a esta discusión racionalidad y en base a eso preocuparnos por ayudar a resolver los problemas de los que llegan y procurar una salida en Venezuela, que es lo que hay que, dentro de poco, ojalá se pueda estar en un estadio distinto. Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Perfecto, un gusto. Tenemos que ir a la pausa, regresamos un instante y cuando regresemos conversamos con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, que ya está en nuestros estudios.